Hola, buenas. Hola, Hola. escucho, te escucho, sí. ¿Se ve ahí? Sí, pero yo lo tengo que sacar a la pantalla, ¿ves? ¿Se está viendo ahí lo que estoy compartiendo? ¿No se escucha? ¿No me Sí, escuchan? sí, sí, yo te escucho. Luz Dari parece que no escucha. Luz Dari, ¿no escuchás? Luz Dari Nosotros creo que... habíamos Hola, terminado. Hola, yo te escucho bien, Luz Dari. ¿Vos no escuchás? Bueno, ahora tengo que ordenar un poquito. Tengo un problema acá. Hay algo que no tengo. O no lo bajé. Yo igual ahora comparto. Voy a mandarle un mensaje a Luz Dari que me está escuchando. ¿Vos estás ahora dónde? ¿Adentro del árbol de la vida? Sí, el PDF, el capítulo 7 estamos leyendo. El resto... Ustedes me escuchan bien, ¿no? Perfecto. Sí. Hola, Marcos. ¿Me hola, escuchás? hola. 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 ¿Qué tal? ¿Mm? Pasa luz. Sí. Sí, bueno, no te veía vos. ¿Me escuchás bien, Marcos? Sí. Sí. No, pues Luz Day no está escuchando y no sé, pero es ella. Pero no sé cómo ayudarla. Que suba el volumen. No sé, que tiene bajo el volumen del celular. No sé. Voy a decirle acá, lo estoy diciendo por chat. No, alto. Bueno, voy a compartir. Ahí salió, no sé si entra de nuevo. Voy a compartir la pantalla. Bien. Como yo les comentaba hoy recién que habíamos leído, había dos referencias a la Parashá Vayislaj, no sé bien cómo se pronuncia, el 162 y el 169, en donde estábamos leyendo. Habíamos leído el 162 y vamos a seguir en el 169. Ahí está. Arranco a leer acá. Dice, pero debemos clarificar, Hashem está en todos los lugares. Esto es Rahamim, misericordia. A ver, ¿sí? Rahamim, misericordia. Hashem desciende bajo Tabur
en forma de Biná, la madre, y su misericordia es brindada a todos por igual. Ella, al ser su representante, ama a toda la creación y es servidora de la unidad completa entre todo lo que existe. Es nuestra tarea ponernos en sus manos, colocarnos como un embrión dentro de su útero, de donde viene su misericordia, Rahamim. Y tiene el valor numérico 248. Acá se está refiriendo a la palabra útero, Rehem, aludiendo a los 248 preceptos positivos que deben ser cumplidos por todos aquellos que sirven a Hashem, su pueblo Israel. Definitivamente, ciertamente, bendito sea él, Hakodesh Baruj Hu. Su nombre es Hashem. Está escrito en Isaías 42. Yo soy Hashem, que está puesto con una Hei, es mi nombre. Su nombre está puesto con una letra Hei, acá se ve en el párrafo. Es decir, está referenciando a ese elemento femenino en el nombre de 4 letras, a Binah y también a Malhut. Ambas letras Hei refieren una a Binah y otra a Malhut. Él está en todo lo que existe y todo se compone de esas 5 o 10 sefirot. Y la referencia que hay de la Torá, que es Isaías 42:8, dice: Yo soy el Señor, ese es mi nombre, y mi gloria, Kabod, no daré a otro, ni mi alabanza, Tejilá, a las imágenes esculpidas. En realidad está escrito el nombre de 4 letras, la mención del mismo solo con la Hei es para no mencionarlo en vano. Y aquí podemos ver que a veces su nombre es llamado Elohim, y él es ley, es severidad, es din en todas partes, pero así como el justo, el sadik, se multiplica en el mundo, Jabayá, esa Hei, es su nombre, y es llamado por el nombre de la misericordia Rahamim. Entonces, el Creador involucra ambos aspectos. Tanto la derecha como la izquierda son características de su nombre. Y según la circunstancia o la situación, el que se manifestará. Ambos son necesarios y absolutamente santos, para que la línea media sea dibujada, para que se pueda llegar a un estado de completitud en unidad con todo lo que existe. Entonces a veces se manifiesta como Elohim, como esa parte severa o dura o en el lado femenino, o a veces se manifiesta desde el lado masculino con esa Rahamim. Y a medida que los malvados del mundo se multiplican, Elohim es su nombre, y es llamado en el nombre Elohim. Por lo tanto, aunque Jacob no estaba entre los enemigos y no estaba en otra tierra, Israel lo llamó. Y cuando estaba entre enemigos o en otra tierra, Jacob lo llamó. Cuando los malvados crecen, la limitación, la severidad es necesaria. Y cuando en ese corazón hay un dominio más del ego que del creador, uno tiende hacia el lado de que esa limitación es necesaria para volver al creador. Ese corazón Tiferet que tiene esa referencia a Jacob está dividido en 2 partes. Tiene una línea y hay una parte superior que está conectada a Israel y hay otra parte inferior que está conectada
a donde hay un mayor dominio de la severidad. Hay una referencia a la Torá en Bereshit entre 35:9 y 35:10 que dice: y Dios Elohim se apareció de nuevo a Jacob cuando vino de Padam Aram y lo bendijo. Dios Elohim le dijo: tu nombre es Jacob, tu nombre ya no se llamará Jacob, sino Israel será tu nombre. Y le puso por nombre Israel. Y Dios le dijo: yo soy el Todopoderoso, las letras Shin, Dalet, Yud. Fructifica y multiplícate. De ti nacerá una nación y multitud de naciones, y de tus lomos saldrán reyes. Entonces, Elohim, que es ese Dios severo, cambia el nombre de Jacob, que es Tiferet, por Israel. Él, aparte de Elohim, se está manifestando cuando hace ese cambio de nombre, o sea que Jacob logra llegar a ser Israel, está en la manifestación de Shaka, del nombre Shin Dalet Yud, que es el nombre del creador en el Masaj, en Yesod, donde comienza todo el trabajo de esa construcción espiritual, que lo vimos cuando vimos la letra Shin en el camino de las letras, que implica que desde ese Masaj la persona se pone en esa misericordia o en manos del Creador a través de la Dalet y llega hasta lo más elevado, que es el principio del nombre santo. Entonces, cuando esa persona en ese corazón, que es Tiferet, que es Jacob, trabaja sobre sí mismo y se conecta con lo superior a través de ese Shin, Dalet, Yud, se convierte en Israel. El nombre en Yesod es ese trabajo, es el nombre en el trabajo de corrección personal y es el nombre que está mencionado acá para manifestar esa conversión. Desde ese nombre, Shaka, Todopoderoso, nos elevamos a nosotros mismos hasta Tiferet y continuamos nuestra ascensión hasta Keter Josmai Binah, o sea, hasta Rosh, hasta Israel, y entonces el nombre de Jacob no es solo Jacob ahora, porque en este lugar santo el templo se ha construido y se puede llegar por allí hasta lo más elevado, donde se encuentra la liberación de nuestro mal. Ese es el párrafo textual del comentario, o sea, del texto de Vallislav 169 desde Unity Zohar. Y ahora hay unos comentarios de esto mismo, pero de Hasulam, o sea, este mismo texto comentado por Hasulam. Dice: Jabayá, en todas partes hay misericordia, Rahamim. Jabayá, él es el nombre de el santo, bendito sea él, Hakodosh Baruj Hu. Como está escrito: yo soy Jabayá, ese es mi nombre. Y algunas veces soy llamado Elohim, que es Din, severidad. Pero cuando los justos, los Sadikim, se multiplican en el mundo, yo soy Jabayá, la misericordia Rahamim. Y cuando los malvados se multiplican en el mundo, mi nombre es Elohim. Por lo tanto, mientras Jacob no estaba entre los que odian y no estaba fuera de la tierra, Eretz, su nombre es Israel. Y cuando estaba entre enemigos o en el extranjero, su nombre es Jacob. Comentario: Jacob es llamado Israel cuando se conecta lo de arriba con lo de abajo. Él está en la tierra, no estaba fuera de ella. Estaba conectándose a lo superior desde esa tierra que es Malhut, que se une en el Masaj a esa ayuda que llega en Seirampin, y a través de ese Sadik, o de esa característica que también hay en Yesod, en ese nombre Shaka y en ese Sadik, se conecta hasta lo superior.
Entonces, esa persona vive entre los humanos haciendo sus tareas como todo el mundo, pero a la vez no estaba con los que odian, no estaba bajo el dominio del ego, bajo ningún concepto, al mismo tiempo de vivir aquí. Estaba conectado todo el tiempo con el Creador a través del templo en su corazón, y entonces es llamado Israel. Pero siempre está el libre albedrío presente en la persona. Si esa persona vuelve a nuestro mundo y se convierte en extranjero y sale de esa tierra y cae en esos enemigos o bajo el dominio de su ego, su nombre vuelve a ser Jacob. Y ahí termina este comentario, que es un poco más corto en realidad que el otro, sobre el párrafo 169 de la Parashá Vayishlach. Ahora voy a continuar con el texto que estábamos arriba, porque habíamos venido hasta acá abajo porque era un anexo. Estábamos como por acá. Habíamos visto este esquemita en el cual estaba la persona en una fase más animal, en sus características de que esa alma animal o esos deseos de recibir se manifestaban con diferentes personalidades, y era esa figura de la serpiente que estaba en lo que son las primeras manifestaciones, y después el cuerpo de Adán como esa forma corregida o hacia donde tenemos que ir en la situación actual. Y ahí es que se ampliaba un poco la información de lo que se estaba comentando en esos párrafos en Vayishlach, cuando se comentaba como la muerte de la persona Adán y sus cadáveres, en el párrafo 162, y ahí es donde se habla de toda esa conexión, desde ese fallecimiento de los deseos para que se eleve desde ahí la persona a través del templo en el corazón hasta lo superior, y es un poco lo que estuvimos analizando en esas lecturas de los dos párrafos en Vayishlach, el 162 y el 169. Leo el siguiente párrafo. Hablaba también de las 70 naciones del mundo que había que atravesar y ponerse en manos de la Shejinah para elevar nuestro deseo de recibir hasta lo superior. Y ese primer cuerpo puro, que es una prenda que lo lleva sobre él, en el Gan Edén, el paraíso, en la tierra después de su muerte, como se mencionó en el mundo por venir, desde ese párrafo 169, pero a veces también se gana en este mundo. Entonces, como vimos recién, o sea, si bien en ese corazón existe la posibilidad de elevarse a lo superior, o a esa tierra de Atzilut, donde está ya ese paraíso, o ese mundo corregido, también está el libre albedrío de la persona, y puede a veces también caer en nuestro mundo, o en el mundo dominado por el ego. Está esa dualidad todavía, y esa persona puede ser llamada Israel o puede ser llamada Jacob. Entonces, ambos párrafos recién los comentamos en este anexo 2, tanto el 162 como el 169. El 169 habla entonces que nuestro Creador está en todos lados, y sobre la necesidad de su manifestación en ocasiones por la derecha y en otras por la izquierda, para acercarnos a Él. Él está en ambos mundos, y todo es una ayuda en esta tarea. Y a veces, incluso si uno se conecta solo al DIN, puede caer a nuestro mundo, y está ese libre albedrío también, que hay que aprender a poner al Creador por encima de ese deseo. En la medida que uno avanza en este trabajo espiritual, va cubriéndose de vestimentas como resultado. Habla de prendas y de vestimentas, y vestimentas pueden ser conexiones más santas o vestimentas más finas para estar más luz, estar más conectado a lo superior. También pueden ser vestimentas de clipot. En la medida que uno se acerca al ego, se va cubriendo con vestimentas ya de oscuridad. Y ambas los van a acompañar. Siguiente párrafo. Dice, en el secreto. Y Esther se vestirá de majestad, y salió Mordaqueo
en atuendo real. Bueno, y acá hay una referencia nueva a la Torá, pero cambia de libro. Va al libro de Esther, y acá escribí un par de párrafos del libro de Esther para ubicarnos en lo que está hablando, y dice, en Esther 5.1 y Esther 8.15. 5.1. Y sucedió que al tercer día, Esther se vistió regiamente, y se paró en el patio interior de la casa del rey, frente a la casa del rey. Y el rey estaba sentado en su trono real, en el palacio real, frente a la entrada de la casa. 8.15. Y salió Mordaqueo de la presencia del rey con vestiduras reales, azules y blancas, una enorme corona de oro y un manto de lino y púrpura. Y la ciudad de Susa gritó y se regocijó. Ambos, entonces, comentario, Esther y Mordaqueo se visten con sus vestiduras reales. En la historia, todo lo que se cuenta en el libro de Esther, Esther fue reina y Mordaqueo, que era el tío de Esther, fue honrado por el rey por avisarle de un complot contra él. Y ellos entonces habían sido honrados con vestiduras reales por el rey. Habían recibido Belebush Malakiot. Ellos se han elevado a sí mismos hasta lo superior, están vestidos con esas vestiduras que son muy finas, y entonces se conectan con la luz del Creador directamente. Se han puesto a sí mismos en afinidad con esa luz o con ese Creador, se han puesto en contacto directo con el Creador, y han sido honrados con sus vestiduras. Y en ambos párrafos menciona esa característica, que tanto Esther como Mordaqueo habían sido vestidos con esas vestiduras reales. Y en la inmundicia, la contaminación del cuerpo, ahora se va para el otro extremo, la bestia, animal, Behimiot, es mala, Ra, que en los golem las personalidades se dijeron. Y vieron 4 elementos, y Esodot fundamentos, en los cadáveres del pueblo, porque su gusano no morirá en el sepulcro. Bueno, vemos siempre que está esa dualidad. A veces habla de lo que ocurre cuando uno se conecta en man hacia lo superior, y a veces qué ocurre cuando se conecta al deseo de recibir, o a esa serpiente, o a esa mala inclinación. Entonces, si la atención no está puesta en este trabajo interior para ser uno con el Creador, con Él, y en lugar de esto uno solo presta atención al deseo de recibir para sí mismo, uno hace caso a las carencias de su cuerpo, guf, son, uno cae de ese lado del mal y se aleja de las fuentes de vida en diferentes personalidades. Tal como vimos hoy en el esquema ahí arriba, esas personalidades que cubren y se manifiestan de diferentes formas a ese deseo animal que va cambiando acá. Esas personalidades son múltiples, ya que en ellas no existe unidad con lo superior, por lo tanto adaptan diferentes formas según la situación. Por ello, la coherencia en las prácticas, por ejemplo, los 4 mandamientos, u otras prácticas que sean, pero la coherencia, llevando esta unidad a todos los ámbitos, cuando uno empieza a practicarlas en coherencia, eso va diluyendo, va minimizando ese poder del ego, lo va desgastando, y también va haciendo que esas personalidades ya no puedan ser así múltiples, sino que van a tener que empezar a unificarse en función de esas leyes que nos conectan al Creador. Dichas personalidades sobre nuestro real ser, nuestro ser interior, va a ir perdiendo fuerza ese ego. Y estas personalidades se manifiestan en el que habla. Habla ahí de que se manifiestan con el habla. Entonces, debemos ser muy cuidadosos con el segundo mandamiento, no hablar
comentar, transmitir nada que no sea verdadero y que no tenga la intención real de ser uno con él, de llevar unidad a todo lo que existe. Y también en la vista, en el primero de los mandamientos, que tiene que ver con ese pensar puro a nivel de pensamiento, y entonces cada vez que llega a nuestra mente un pensamiento que nos damos cuenta que viene desde el ego, con algún indicio para ser expresado por medio de alguna de estas personalidades, debemos prestarle atención, sentir su presencia, agradecerla y hacer alguna práctica para volver al Creador, como por ejemplo las 5 preguntas y 5 respuestas. En caso contrario, todos nuestros elementos, las bases, los fundamentos, todo ese masaje y todos los masajes de los diferentes sefirot que hayamos ido construyendo se destruirán, perderemos esa conexión con la fuente de vida y seremos arrastrados a la muerte. Y estas clipot, generadas en nosotros mismos por nuestra atención incorrecta, permanecen atadas a nuestro ser espiritual y luego de la muerte también pertenecen allí y en una nueva reencarnación estarán presentes nuevamente, porque cada uno de los errores cometidos deberá ser trabajado y corregido, cada uno de ellos, para lograr el estado de completitud total en el final del proceso de corrección personal, que es llamado Martikun. Y sobre la forma que es el mal en el alma animal se dice: y el culpable no saldrá al infierno, y verá en la Parashá Pinchas desde el 2:19. Se ha visto. Acá hay una ampliación de lo que ocurre con esa persona del lado del mal, cuando se conecta a esa alma animal, y esa ampliación está en un anexo también, respecto ahora a otra Parashá, la Parashá Pinchas, y esa Parashá que está acá referenciada, Pinjas, está referenciada desde el número 219. Entonces, en el anexo 4 se ve un análisis más detallado de este párrafo 219 de la Parashá Pinchas, donde se habla de la necesidad de sacrificar nuestros animales interiores, nuestros deseos materiales, para que él, o sea, el Creador, ese deseo porque el Creador esté gobernando, ponernos en afinidad con esa fuerza, ocupe su lugar en nuestro corazón y entonces sea un corazón puro en respuesta. Entonces, cuando uno se pone en afinidad, en ese man, en esa oración respecto al trabajo que uno hace, va a llegar esa respuesta mad de acuerdo a esa pureza con el trabajo que se hizo previamente. Bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, a mirar un poquito más, está para allá, en lo que es el párrafo en anexo 4. Está. Para allá Pinchas. Bueno, acá hay varios párrafos de la para allá Pinchas, muchos, desde el 2.19 hasta el 2.25, y después está el 2.34 y el 2.38. Porque hay otros párrafos que están mencionados arriba y acá están todos traducidos juntos. Vamos a leer un poquito acá. De nuevo, siempre la misma mecánica, ¿no? O sea, desde Unity Zohar se copia el párrafo original de Parashá Pinchas y después también existe el comentario de Hasulam, el cual está a continuación, o no, en este caso no. En este caso están solo los párrafos, no están los comentarios de Hasulam. Dice: y para salvar al santo, bendito sea él, los cuerpos de Israel, de ellos y sus almas nefayot, apuntan, convocan a sacrificios y víctimas de animales, bestias y cuerpos que hay en su lugar. Entonces, para uno lograr conectar con lo más elevado, con el Creador, tiene que sacrificar su deseo de recibir, tiene que sacrificar ese deseo animal que tiene dentro de su propia persona,
para que en ese sitio exista el deseo o esa misma fuerza para conectar en ese sitio a lo superior. Entonces, es necesario sacrificar todas las ataduras de nuestro cuerpo animal al deseo de recibir en nosotros mismos, ya sea a nivel físico, emocional, mental, etc. Hacia la realización, hacia el llenado, es lo que está escrito aquí. O sea, que es lo que ocurre cuando uno sacrifica esa parte animal. Dice que lo que tiene como consecuencia es esa realización, ese llenado. Si tiene hambre, comerá pan, y si tiene sed, lo regará. Está de nuevo haciendo alusión a la Torá, pero en otro sitio, en Proverbios 25-21. Dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua. Otra traducción de este mismo texto dice, como una madre hambrienta que se alimenta de pan y si tiene sed se le riega con agua. El Creador nos va dando lo que nos corresponde todo el tiempo para trabajar nuestro deseo de recibir, para ponernos en afinidad con su atención, de ser uno con toda la creación, enviándonos una y otra vez aspectos, situaciones, para trabajar estos aspectos que nos alejan de Él, ya que esta es la única forma de alimentarnos en forma correcta y de obtener vida en nosotros mismos. Y a este mismo deseo de recibir, aparte, a ese enemigo que está aquí mencionado, también hay que darle de comer porque también es parte de nuestra persona. Pero uno tiene que irlo educando, lo tiene que ir domando de alguna manera. Es como si fuera un animal salvaje que quiere llevarnos a nosotros para un lado y para otro, y de alguna forma uno tiene que irlo educando. Uno tiene que siempre darle de comer, siempre atenderlo, pero hacerlo de una forma que el que tenga el control vaya siendo uno. Y uno tiene que ir descubriendo cuál es esa forma de tratar con ese ego, pero no hay que descuidarlo nunca, no hay que mirar nunca para otro lado, sino hay que estarle prestando atención y darle la alimentación correcta. Dice, pero el santo, bendito sea él, no toma sino la voluntad del corazón y su quebrantamiento, lo cual es Israel. Nuestro Creador ve en lo más profundo de nuestra intención. Lo que está observando Él no es las palabras y no es lo que uno haga en un ritual con manos y pies. Lo que está observando es la voluntad en el corazón. Está observando la verdadera intención de la persona. Esa ya es la oración, para un lado y para el otro. ¿Cuál es la intención de lo que una persona está queriendo hacer? Entonces, ahí es donde está prestando atención, y es lo que es visto. Ve en lo más profundo de nuestra intención, en lo profundo de ese corazón, que es donde se encuentra Tiferet, y precisamente por eso es desde ese sitio donde se puede construir el templo para conectarse con él en forma pura. Es en ese sitio que tiene que estar la intención correcta. Y uno no puede mentir en eso. Entonces, hay que tener claro cuál es nuestra verdadera intención y cuán pura es. Porque de acuerdo a eso será la respuesta. Eso es lo que él ve. No nuestras caídas, sino nuestra intención. Ya que las caídas en sí son parte del trabajo en sí y parte del proceso también. Porque puede haber una caída porque el ego es más potente en alguna situación, o nos agarra en algún aspecto que no estábamos trabajando lo suficiente y desconocíamos, pero si la intención ha sido correcta, siempre se nos va a dar ayuda y se nos va a dar oportunidad de corrección y se irán superando una a una esos alejamientos que haya. Lo que realmente importa, entonces, siempre es esa kavaná, esa intención correcta.
es lo que nos motiva en este trabajo. Cuán afín es a sudar puros. Sudar por igual a toda la creación, lo cual es llamado Ein Sof. Ein Sof significa sin fin, literalmente significa infinito, y tiene que ver con esa característica suya, que es de dar, pero es un dar indiferente no, es indistinto para todo el mundo por igual y para todo por igual. Quiere dar en forma infinita a todo lo que existe, sin distinción, para llevar vida e independencia a todo lo creado. Voy a mostrarles una planillita que después la van a empezar a ver un poco más, con más detalle capaz, pero para comentar la palabra esta que estamos viendo acá. Bueno, no está mencionada acá. Bueno, está mencionado acá ese corazón y esa intención en ese corazón, y la importancia que tiene esa kavaná o esa intención. Porque esa kavaná tiene que estar en afinidad de cualidades. Y la forma más pura del creador, o más cercana, con algún nombre que se la identifique, o con una de las formas con la cual se la identifica, es llamado Ein Sof. Ein Sof tiene que ver con esa característica de infinito, porque significa sin fin, pero ese sin fin respecto a su característica, que es esa característica de dar. Entonces, cuando uno se pone en afinidad con esa intención, es cuando uno logra acercarse más, por decirlo así, o es visto más directamente por el creador. Y puede pasar que esa intención se quiebre, que esa intención no se llegue a mantener en el tiempo. Entonces, cuando esta intención se quiebra, cuando aparece un deseo de recibir por algo material que sobrepasa ese dar, esto también es visto, y en función de eso se nos da material para ser trabajado. Y este pueblo elegido para este trabajo, a quien se le ha otorgado la Torá, la instrucción para poder realizarlo en forma exitosa, es este pueblo de Israel, que tiene como la herramienta necesaria para poder realizar esta tarea de forma correcta. Dice, lo cual está escrito, y hay una referencia acá ahora, hay muchas referencias en este texto a varios pasajes de la Torá, en este caso a Tehilim, a los Salmos en su versículo 51, y dice, sacrificios del Espíritu de Dios, quiebran el corazón, quebrantado y oprimido, Dios no despreciará, como la cerámica en la que se dice que se rompió y se purificó. Comentario, es necesario quebrar nuestro deseo de recibir, y quien lo hace, siempre Él estará a su lado, dando fuerza vital y aumentando esta conexión. La limpieza de este corazón nunca es un pedido exterior, sino siempre que es un trabajo interno, con esa intención correcta de ser uno con Él. Y textualmente, Salmo 51, todo el Salmo este es una canción que se detalla este tema de esa conexión. Transcribimos este Salmo en forma completa para finalizar este párrafo 219, porque en realidad todo el Salmo refiere a este tema. Dice, para el director una canción de David. Cuando el profeta Natán se le acercó, cuando fue a Bet-Sheba, que es Betsabé, hay una referencia también acá respecto a este sitio. Tamar se vio en el deber moral de seducir a Yehudá y tener un hijo con él, pues de esa unión derivaría el Mashiach. Por otro lado, es de destacar que el rey David
desciende de una moabita, que es Ruth, y el rey Salomón desciende de Bat-sheba, que es Betsabé. Estos orígenes de la realeza de la casa de David, con su carácter tan innoble a simple vista, tienen siempre la base que solo en lo profundo de este deseo de recibir se puede llegar a lo más elevado. O sea, la referencia acá es un poco lo que siempre comentamos, que siempre para llegar a lo más elevado se surge de ese más profundo dolor, placer. Desde Malkut se eleva hasta lo más alto. Y en referencia al Mashiach, que viene de la casa de David, el rey David mismo desciende de una persona o una madre que no es del pueblo de Israel, sino que es moabita. Y el rey Salomón, que es de la misma línea sucesoria, que es el hijo de David, también desciende de Betsabé. Entonces, desde allí, desde ese Malhut, es donde surgen para llegar a lo más alto. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu bondad, conforme a tus grandes misericordias, borra mis transgresiones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque conozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo mal ante tus ojos para que seas justificado en tu conducta y recto en tu juicio. He aquí, con maldad fui formado y con pecado me concibió mi madre. He aquí, quisiste que la verdad estuviera en los lugares ocultos y en lo escondido me enseñaste sabiduría. Pecarás contra mí en el musgo y seré purificado. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que aplastaste. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis iniquidades. Crea para mí un corazón puro, oh Dios, y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me deseches de delante de ti, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y deja que un espíritu noble me sostenga. Enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores volverán a ti. Sálvame de la sangre, oh Dios, Dios de mi salvación, cante mi lengua alabanzas de tu caridad. Porque, Señor, abrirás mis labios y mi boca recitará tu alabanza, porque tú no quieres un sacrificio y tú serás elevado, no desearás. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, oh Dios. No despreciarás un corazón quebrantado y quebrantado. Con tu voluntad haz bien a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces desearás sacrificios de justicia, holocausto y ofrenda del todo. Luego ofrecerán toros sobre tu altar. No hay comentarios, en realidad transcribí todo el párrafo para que vieran en realidad el lenguaje que se habla acá, pero se está hablando siempre de ese sacrificio en el corazón, y algunas partes están más directamente claras, y otras capaz que tienen un lenguaje un poco más, más que hay que lograr entender atrás de las palabras, pero transcribí todo el párrafo que tenía que ver con eso. Bueno, vamos a volver al texto arriba donde estábamos, para no perder el hilo de lo que estábamos leyendo. Bien, entonces, decía el párrafo en el texto que sobre la forma que es el mal
en el alma animal, se dice que el culpable saldrá al infierno y se verá en esa para allá 2.19, que analizamos un poquito más, que en esa necesidad de sacrificar nuestros animales interiores, nuestros deseos materiales, para que ocupe él ese lugar y que esa conexión es a través de ese corazón, de la pureza en ese corazón. A través de esa intención o de pureza en el corazón, uno puede conectarse a lo superior o puede caer hacia el infierno. Ahí está la clave para ir hacia un lado u otro y es un poco de lo que viene tratando todo este capítulo. Porque Nefesh está al lado, guarda la buena inclinación, Etzer Hatov, y la mala inclinación, Etzer Ha-Ra, porque son ángeles realmente buenos y malos. Y en la página 224 dice, los ángeles supremos. Comentarios respecto a dos ángeles que existen siempre supremos sobre nuestra cabeza. Nos están susurrando o para un lado o para el otro y están colaborando en esos susurros en realidad, cada uno en su función respecto a nuestra tarea, y uno tiene que en su libre albedrío siempre volcarse hacia el Creador. Y son llamados mentes, que difieren, separan, y ellos no consumen, se alimentan de víctimas. Dice, recordemos que la forma, cuando hablamos en el capítulo 50 de que todo tenía una parte que era alma y otra parte que era algo más concreto, la forma Yetzirá, el Nefesh del humano, Medaber, había 4 aspectos. Y esos aspectos de mente, estaba la mente humana, que se llamaba de esta forma. Esa mente humana que era llamada intelectual o racional. En esa mente humana existen estos dos ángeles o estas dos características que están separados entre sí pero que nos hablan a la vez, que bombardean ese intelecto y estimulándolo hacia un lado y hacia el otro. Y la tarea de estos ángeles no es construir, no es destruir, sino construir. Si bien son opuestos y ambos están interactuando al mismo tiempo, esa ayuda tiene que ver con el hecho de que podamos decidir correctamente y a partir de esos estímulos conectarnos cada vez más al superior. Ellos en sí no son ni buenos ni malos, sino simplemente son sirvientes del Creador y están haciendo cada uno su tarea. Y había 4 fundamentos. En este caso, dice, 4 yesodot. Fundamentos son animales naturales. Y hay en ellos, tienen buenos como. Y acá menciona algunas partes del cuerpo más concretas. Dice, como esos animales buenos menciona, pulmón, corazón y riñones. Y malos menciona el vaso, el hígado y la bilis. La bilis o la vesícula biliar. Y ellos se llaman severidades buenas, como ángeles. Y menciona esos ángeles con un animal que es el león, que incluye sacrificio, y malos, y menciona otro animal que es el perro, que también incluye sacrificio. Y ellos son fundamentos y esodot naturales, que consumen, se alimentan de víctimas. Y acá hay una sigla que está comentada acá abajo, pero que no está muy claro todavía qué significa. Dice, otra clasificación
tú verás que el infierno es la línea inferior de estos 4 yesodot, fundamentos malos. El hígado y la bilis, etc. Que ellos son demonios de la naturaleza. Y el paraíso, Gan Edén, inferior en ellos, en estos 4 yesodot, fundamentos buenos, que son los pulmones, y etcétera, que son ángeles y montañas. Bueno, y acá hay algunos comentarios respecto a todo esto que se empezó a mencionar acá, y que tiene que ver ya con el cuerpo físico de la persona. Dice, observando las letras de la sigla que está acá, es una Dalet, una Resh, una Kaf y una Bet. Respecto a lo que podría ser un número, es un número que es el 4222, pero estas 4 letras también están directamente, las relacionamos respecto a lo que son las letras en sí. Mirando un poco las letras, vemos que hay una Dalet y una Resh, y que son estudiadas juntas porque una toma de la otra, y son muy parecidas en forma. Recordemos que cuando las estudiamos, ambas son pobres, pero una tiene humildad y la otra tiene orgullo. La Dalet se diferenciaba de la Resh en ese ángulo superior derecho, donde acumula esa misericordia, y es lo que la vincula a esa humildad, y eso falta en la Resh, que solo tiene orgullo en su ansia de recibir para sí mismo. También existe similitud en una y otra en el sonido. También lo son en el sonido y en la posición en el árbol de la vida. Ambas son letras con dagesh y son letras dobles. En realidad las 4 ocurre con eso, ¿no? O sea, tanto la Dalet con la Resh son muy parecidas entre sí, y la Kaf y la Bet también, y de a parejas cumplen eso que estamos mencionando. Dice, respecto a Dalet y Resh, la diferencia está en Tiferet. Dalet conecta por encima de Tiferet hacia Keter, mientras que Resh conecta por debajo. Conecta a Tiferet con Yesod. Y algo parecido ocurre con Bet y Kaf, ambas con capacidad de dar Hasadim, pero mientras que Bet tiene un piso estable y comanda todas las letras, y su luz llega siempre a todos, por debajo de ella, Kaf comanda Seirampin y no siempre es estable, y a veces cae al cuerpo debido a su carencia. También ambas son letras dobles y están en el árbol las 2 del lado derecho, Bet conectando Josma y Gesed, mientras que Kaf conecta a Gesed con Netzach. Vamos a mirar un poquito todo esto que estamos viendo en el dibujito. Porque lo que estamos mencionando simplemente es la letra Dalet y la letra Resh, están las 2 en verticales, o sea, las otras son letras dobles, tienen ese dagesh dentro, y una conecta a lo superior en esa humildad, mientras que la otra conecta hasta Yesod y está en esa parte inferior donde hay un dominio más grande del ego. Pero las 2 están en una vertical respecto a un Tiferet en el medio. En el caso de Bet y de Kaf, la letra superior es Bet, conecta desde el lado de Josma con Gesed, y Kaf está en esa misma línea, también una letra doble, pero que conecta a Gesed con Netzach. Hay una similitud en esta pareja con esta otra, respecto a, tanto en la forma, la similitud que hay en forma en las 2, en la intención en una y otra, en que las 2 son letras dobles, una pareja funciona en la línea media y otra pareja funciona del lado masculino, pero hay en esas 4 letras que se mencionan bastantes similitudes respecto a su comportamiento o sus funciones en el árbol en sí. Es un poco eso lo que está mencionándose acá respecto a esta sigla que está mencionada, y se mencionan algunas características que van surgiendo.
También es bueno observar esas características diferentes que tienen en sonido una letra con otra. Dice, otro significado para esta sigla. Significa segundo grado, escala o clasificación, porque esta palabra, que es grado o clasificación, y la bet final es el número 2. Bueno, acá tiene una gimel, pero se ve que con la kaf también significa esto. Entonces, está puesto ahí como otro significado que se le dio a esa sigla. Después, respecto a las menciones que hay en el cuerpo, habla de el hígado, que es un órgano que está en el cuerpo, y de la vesícula biliar. Habla de la bilis, pero está referenciando a la vesícula biliar, que es su entraña asociada, que es quien acumula esa bilis. Y algunos comentarios respecto a estas menciones que hay acá, respecto a lo que significan tanto estos órganos como entrañas en medicina china. El hígado y la vesícula biliar en medicina china constituyen el reino de la madera, y este reino está vinculado en emoción que desequilibra a este reino en la ira. La ira es la emoción negativa que afecta directamente al corazón porque la madera conecta directamente con el reino del fuego, que el órgano del reino del fuego es el corazón. Entonces, cuando esta ira se dispara, hace que suba esa presión hacia el corazón, esté afectándolo. Pero la emoción de la ira negativa es del reino de la madera, del hígado y la vesícula biliar. Afectan directamente al corazón con ese fuego que se eleva y que distorsiona su función. Esta ira, que tiene el poder, ya sabemos ahora desde el punto de vista de la Kabbalah, la ira tiene el poder de destruir todo en un instante, y está confirmado en lo que es la medicina china, en el sentido de que ataca directamente al emperador de todo el cuerpo, o sea, destruye la estructura en sí porque ataca directamente a quien comanda toda la estructura. Cada vez que nos atrapa en sus redes, en Kabbalah está explicado que se destruye todo, todo se vuelve como hay que volver a empezar de nuevo, y acá está visto un poco respecto a los órganos en el cuerpo, y acá mencionado respecto a las palabras o los órganos que está mencionando en el texto. Por un lado, entonces, también menciona al hígado de la vesícula biliar, que están vinculados a lo malo, o a esas características como que tienden a desequilibrar para el lado del ego, y menciona otros órganos o elementos que los llama buenos. Los menciona como Tob, y los relaciona con el paraíso o con ángeles. Da varias referencias respecto a que estos órganos en el cuerpo están asociados a características hacia el Creador, en los cuales podemos construirnos a nosotros mismos en nuestra estructura espiritual, hacernos nosotros mismos una montaña apuntando al Creador. Estaba también mencionada la palabra montaña cuando mencionaba estos tres órganos, y ellos eran el pulmón, el corazón y los riñones. Que de nuevo, si vamos a medicina china, el pulmón está vinculado a esa conexión con lo celeste, en la respiración. El corazón está vinculado a ese emperador de todo el cuerpo, y los riñones, que están vinculados al agua o a esa agua primigenia, que es lo que primero nace o genera toda la estructura. Están asociados a los que son el reino del metal, el reino del fuego y el reino del agua, y son los órganos de cada uno de esos reinos, y son reinos que acá está explicando en el párrafo, que nos conectan al Creador. Y hay otros que son malos, y esos malos son los otros dos, que están en medicina china, de los 5, aunque acá menciona 6 cosas, porque menciona justo entraña y órgano de uno de ellos, pero que nos llevan al infierno o a lo terrenal o hacia el ego, y está vinculado a lo que es el vaso, el hígado y la bilis,
que en medicina china son tierra y madera, y que están como intercalados con los otros. Y entre todos ellos forman esos 5 reinos de medicina china entre ellos. Seguimos un poco con lo que es la medicina china. Dice, mirando de nuevo, los reinos que están conectados al cielo están directamente relacionados con los 3 niveles del alma del ser humano, respecto a lo que son los órganos, esos 3 órganos, pulmón, corazón y riñones. Tenemos fuego en el corazón, vinculado a Neyama, aire en los pulmones, vinculado a ese metal que es Ruach, y el agua en los riñones, que es el nivel más bajo, es Nefesh. Es el más cercano a nuestro mundo y es en esos riñones donde está esa primera concepción del ser. Pero los 3 niveles del agua, de la parte del hombre a nivel de alma, más terrenales, o sea, no sacando las 2 superiores, sino que las 3 que están a nivel, que son perceptibles, que están en la Neyamá, está vinculado a ese fuego, en lo que es el Ruach está vinculado al aire, y lo que es la Nefesh está vinculado al agua, y son los vínculos con el riñón, el pulmón y el corazón. Mientras que lo que es nuestro mundo, o ese nivel más bajo, en la tierra, en lo que es ya el ego en sí, está ese vaso, o ese órgano que está, en este caso es la entraña, pero está es el órgano de la tierra, el vaso. Y por último, el quinto de reino de medicina china, que es la madera, que aquí es el único representante que es nombrado por sus 2 elementos, por el órgano y por la entraña, y no solo por uno de ellos como los demás, que es el hígado y la bilis, que es la vesícula biliar, que como ya vimos estaban asociados a la ira y a ese poder destructor, en esa desconexión directa con todo lo que se ha construido, llevándonos al infierno en ese caso. También hay una mención respecto a animales, menciona animales buenos que nos conectan al Creador, y ahí habla de lo que es el león, mientras que menciona animales malos que nos llevan hacia el ego, y menciona al perro. Aunque ya sabemos que todo es dual, que todo es para bien, y simplemente esa denominación de bueno y malo tienen que ver con aspectos de derecha e izquierda, o sea, con misericordia y severidad, pero que siempre lo que es la voluntad de la persona es lo que realmente influye, y ambos en realidad, ambos influyen y ambos siempre están contribuyendo al Creador, y uno tiene que lograr trabajar en ambos para construir esa unidad total que está en esa línea media. Y acá hay un poco un esquema que está simplemente resumiendo lo que estuvimos leyendo recién, en lo que son, está un poco este vínculo que se hizo acá, de lo que es medicina china con la Kabbalah, con lo que está mencionado en el párrafo en realidad, respecto a esos lugares que son mencionados buenos en el cuerpo, que están asociados al Ganadén o al paraíso, están mencionados con la palabra Tobín, que tiene que ver con Tob, que es bueno, con el animal león, también. Estaban puestos en 3 niveles, el corazón, Lev, que está en el nivel de Neyamá, que tiene que ver con el reino del fuego, el pulmón, que está a nivel de lo que es el metal, en medicina china, y que tiene que ver con Ruach, y el riñón, que está a nivel ya del agua, y tiene que ver con Nefesh. Después dice, esas 248 misbot positivas constituyen el aspecto interno, la esencia de todos los órganos del cuerpo, los cuales se dividen en esta mención que hay acá, en estas 6 características. Acá se mencionaron, estaba hablando de esas misbot positivas un poco antes, y luego empezó a mencionar respecto al cuerpo, cómo se estaban manifestando, y mencionó esos 3 para el lado del bien, o para el lado del Creador, y otros 3 para el lado de lo que es el infierno, o Ra, lo mencionó con diferentes palabras, Rahim, Ra es malo, así como todo es bueno, y está como en plural, serían malos.
el infierno, Gehinam, no sé bien cómo se pronuncia, y como animal, perro. Hay como diferentes menciones que tienen que ver con lo mismo, y también hay tres lugares en el cuerpo que menciona esto. Uno que refiere al órgano en la tierra, respecto a medicina china, que es nuestro mundo, ese es Malhut, y es el vaso, y después la pareja de lo que es el reino de la madera en medicina china, que está vinculado a la ira, que ya sabemos lo que significa en Kabbalah respecto a esa destrucción que tiene, o a ese proveedor destructor. Y acá están los nombres en hebreo de cada uno de estos, elementos del cuerpo. Dice, porque también en estos fundamentos hay ángel y demonio, que ellos son la buena inclinación, Yetzer Hatov, y la mala inclinación, Yetzer Hara. Y ellos son los interiores 248 órganos externos. Comentarios. Las 248 mitzvot positivas constituyen el aspecto interno, la esencia de lo que son los órganos del cuerpo. Acá se mencionó en 6 niveles, como un resumen, por decirlo de alguna manera, o una forma más resumida de mencionarlos, en estos 6 que fueron mencionados anteriormente y divididos a su vez como 3 y 3, pero esas 248 mitzvot positivas están referidas a los órganos. De ellas derivan de lo que son los 3 mandamientos que tienen que ver con afirmaciones, los 3 mandamientos positivos, afirmativos, que están vinculados a lo que es la cabeza, a lo que es Rosh, que son, dentro de los 10 mandamientos, yo soy Hashem, que está vinculado a Keter. Recordarás el Shabbat, que está relacionado a Josma o a Malhut, pero en su elevación llega hasta donde está Josma, que es desde donde se va a corregir, y honrarás a tu padre y a tu madre, que es Binah. Que a nivel de nuestro cuerpo, llevando esto mismo a nuestra percepción, se conecta con esos 3 niveles del alma que podemos llegar a experimentar. Como ya vimos, ese resumen de esos órganos a nivel de esa conexión con el Creador, estaba dada en esos 3 niveles, en lo que es Neshama, en Yeshut, en Ruach, en Seirampin, y en Nefesh, en lo que es esa último Parsuf de Malhut o de Nukba. La relación entre lo que son las mitzvot y los mandamientos está explicada un poco más en lo que es el anexo 1. Si quieren lo miramos ahora para aclarar un poquito estos comentarios que se hicieron acá, que capaz que no quedaron tan claros. Voy hasta ahí abajo a mostrar esto y después ya cortamos. El anexo 1, esperen que lo encuentre, anexo 2. Acá. Bueno, un comentario respecto a esa relación que vimos recién entre los mandamientos y cómo esos mandamientos se empiezan a expandir, por decirlo de alguna forma, y se pueden ver en una forma más resumida como un único mandamiento, que es conectarnos al Creador todo el tiempo, o cómo eso se puede ir ampliando hasta llegar a lo que son las 613 mitzvot. Los mandamientos a lo largo de la enseñanza son mostrados en diferentes formas, con diferentes profundidades. Por ejemplo, una de las formas que se ha mostrado, y que de hecho lo estamos viendo en el grupo de los jueves, son los 14 mandamientos del Zohar, que están entre los párrafos 189 y 260 del primer tomo, que son una ampliación de las 248 mitzvot positivas, a cumplir dentro
desde la enseñanza de toda la Torá, que incluye los 613, o sea, 248 positivos y 365 que tienen que ver con prohibiciones. Estos 14 mandamientos positivos, o 248 mitzvot, los cuales son los mandamientos del dar, las intenciones, oraciones de cómo hacer la tarea en forma positiva. Tienen que ver con acciones directas, no prohibiciones, sino cosas a hacer. Luego existen 365, que es no hacerlo mal, o sea, cómo limitar ese deseo de recibir. Los 10 mandamientos en este nivel de 14 más 14 pueden ser vistos como esas dos manos. Hay una mano que tira hacia la derecha y una mano que tira hacia la izquierda, una hacia la limitación, o es una negación, y otra hacia el dar, hacia lo que es la misericordia. Cada mano son 14, y el número 14 es Yud Dalet, y la palabra Yud Dalet es mano. De ahí que son dos manos, y cada una de esas manos es lo que genera estas dos manos con lo que están formándose estos 10 mandamientos. Esos 5 primeros dedos de la mano derecha que se refieren al dar, y los últimos 5 dedos que se refieren al recibir, o esas 5 preguntas y 5 respuestas que está vista también en una de las prácticas de Michel Pornar, o también en esas 5 Geburot y 5 Hasadim, que es lo que hay que transcurrir en todo ese camino de corrección. Esas dos manos, que en su conjunto forman ese 28, ese conjunto de 14 más 14, cuando se completan, están generando estos 10 mandamientos también. Entonces, los 10 mandamientos originales que están escritos en la Torá son: yo soy Hashem, tu Elohim, el mandamiento de reconocer la existencia del Creador. Después tenemos un par de mandamientos que son prohibitivos: no tendrás otros ídolos, no jurarás por el nombre de Hashem en vano. Después tenemos los otros dos mandamientos afirmativos: observarás el Shabbat y lo recordarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Y después los otros 5 que son prohibiciones: no asesinarás, no cometerás adulterio, no robarás, no contestarás y no codiciarás nada de lo que pertenezca a tu semejante. En esta traducción por lo menos está puesto de esta forma. Entonces, hay de los 10, 3 mandamientos que tienen que ver con afirmaciones, que son estos 3, el 1, el 4 y el 5, que son la esencia. O sea, no es no dejar de hacer algo, sino efectivamente hacer. O sea, y tiene que ver con una intención que no es limitar, sino además de limitar, hay que hacer. Hay que hacer ese esfuerzo de conexión con el Creador. Y esto tiene que ver con Rosh, con la cabeza y con lo que corresponde a Israel. Los 7 mandamientos que tienen que ver con prohibiciones son para todo el mundo, para los que son Israel y para quienes no lo son también. O sea, todos los mandamientos de prohibiciones son para el cuerpo y son para todo el mundo, pero los 3 de la cabeza son específicos también para Israel, son obligaciones para lo que es el pueblo de Israel, que son: yo soy Hashem, tu Elohim, o sea, es el único Dios al cual deben servir, el mandamiento de solo servir al Creador, el mandamiento de observar el Shabbat y de recordarlo, que lo estamos viendo justo en este momento en lo que es jueves, y ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero que tiene que ver con ir a ese deseo de recibir y conectarse desde allí a lo superior, y en eso superior es donde está la liberación de todo lo que existe, y tiene que ver con esa conexión hasta Josma, para que de ahí va